Bueno, buenas tardes. Nosotros pertenecemos al Centro de Terapias Ocupacionales que se llama Integra y trabajamos con la exploración biológica. No sé si sabéis o habéis oído hablar de biodescodificación, programación, descodificación. Bueno, el equipo está formado por mis compañeras Luisa, Ainhoa, que está por aquí fuera, y Remedios, y Vicky, que hoy no estará, y yo, que me llamo Ricard Lujano. Y bueno, vamos a intentar explicaros un poquito lo que es la desprogramación. En sí, la desprogramación, cuando hablamos de desprogramación, entendemos que detrás de todas las enfermedades o de cualquier conflicto, cualquier bloqueo que nos sucede en la vida, detrás siempre hay un origen emocional. ¿Qué queremos decir con un origen emocional? Pues hablamos de algún conflicto que no se solucionó, que se quedó guardado en nuestro inconsciente, y este conflicto sale a la luz a través de la enfermedad. O sea, podríamos decir que la enfermedad en sí es la solución a un conflicto psicológico, ¿vale? Esto intentamos explicarlo un poquito a lo largo de la conferencia para que lo entendáis un poco. Todo esto que os vamos a explicar no es que alguien un día vio la luz, sino que hay detrás toda una investigación científica, parte de ella del doctor Hammer, un discípulo suyo después que fue Claude Sabat, y también de un psicólogo francés que se llamaba Marc Fréchet, que se dieron cuenta que buscando un conflicto, hay conflictos repetitivos en la vida donde nos van sucediendo las cosas a través de unos ciclos. En fin, nosotros venimos de un ciclo desde la concepción hasta el nacimiento, que es de 9 meses, y en ese ciclo quiere decir que nosotros venimos de un ciclo y durante nuestra vida se van a repetir ciclos. Quiere decir, si cuando nacimos en un embarazo normal de 9 meses, en nuestra vida, esa salida a la vida, también se va a producir ciclos repetitivos que van a ser, pues, a los 9 años va a haber algo que tiene que ver con ese nacimiento. O sea, es un ciclo a los 18, otro cada 9 años se producirán acontecimientos que tienen que ver con nuestro nacimiento. Esto lo descubrió Marc Fréchet, que era un psicólogo y que trabajó, pues, en departamentos de oncología de hospitales y bueno, lo primero, la desprogramación consiste en la escucha de nuestro cuerpo. Quiere decir, nuestro cuerpo habla. La enfermedad es un cambio, o sea, nosotros en estado normal tenemos que estar sanos. Este es nuestro estado normal. Y felices. El estado normal es el estado de salud y felicidad. Si no tenemos salud y no tenemos felicidad, quiere decir que hay algo que no está funcionando bien. Y hay que buscar ese origen. Entonces, escuchar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo habla. Se trata de encontrar la causa biológica de cada síntoma y el conflicto emocional subyacente a esta. Y la verdadera causa siempre está en el inconsciente. O sea, cuando decimos que nos hemos resfriado porque teníamos las ventanas abiertas, esto en parte es cierto, pero detrás de ese resfriado en el inconsciente hay un trasfondo emocional, ¿vale? Porque si no, cuando se abre una ventana se resfriaría todo el mundo. Y todo el mundo no se resfría cuando se abre una ventana. Unos sí y unos no. ¿Correcto? Todas las enfermedades tienen un sentido biológico y el síntoma siempre tiene una coherencia, y nuestra función como terapeutas de desprogramación es descubrirla. Si tenéis preguntas, vamos a guardar 10 o 15 minutos, sí, los últimos minutos para cualquier pregunta que tengáis, nosotros os las podamos aclarar. Vamos con el inconsciente. El inconsciente es el 97% de nuestro
cerebro. O sea, solo somos conscientes de un 3%. El otro 97% es completamente desconocido. El inconsciente no es escuchado, no lo escuchamos, no lo conocemos, no estamos conectados con él. Estamos conectados, pero no somos conscientes de eso. Y en el inconsciente está la verdadera causa del síntoma. Para el inconsciente el otro no existe, o sea, no existe el otro, el tiempo no existe, el inconsciente es completamente inocente y la ilusión no existe, todo es real. Explicamos esto para que entendáis un poco cómo funciona el cerebro, porque esto es muy importante. Quiere decir, por ejemplo, vamos al cine y estamos viendo una película y en una escena triste nosotros nos ponemos a llorar, ¿vale? ¿Por qué? Porque el inconsciente está viviendo esa escena como real. Y propia. Busca un recuerdo, accede a una memoria, porque nosotros tenemos una serie de memorias, son una memoria que es positiva, que es para repetir, y una memoria negativa, que es para evitar. Entonces, el inconsciente accede a esas memorias y revive un momento de nuestra vida, o incluso también, a veces, viene del transgeneracional, o sea, de nuestros antepasados. Podemos revivir memorias que no son nuestras, sino que provienen de nuestros antepasados. El desarrollo embrionario. Sí, ahora lo que vamos a ver es cómo a través de las diferentes fases evolutivas vamos a llegar a conocer por qué cuando se nos declara una determinada enfermedad o un determinado comportamiento, nosotros desde la desprogramación vamos a saber dónde dirigir nuestra indagación en el inconsciente para encontrar ese origen, porque dependiendo de dónde se origine la enfermedad, vamos a ir a buscar a un lugar o a otro. Y eso está relacionado con la investigación del Dr. Hammer, donde fue desarrollando una serie de estudios y a través de las diferentes capas embrionarias y su desarrollo en las diferentes etapas en la biología se han ido contrastando y dirigiendo hacia cada tipo de enfermedad. ¿Vale? Y es lo que vamos a ver ahora. En primer lugar, tenemos la adquisición de forma y las características generales de la especie. Esto una vez el espermatozoide ha fecundado el óvulo, ¿no?, empieza a desarrollarse la forma y las características. Los gametos, se forma el cigoto. La fecundación, la fusión de los gametos, el embrión, que es un disco formado por dos capas, el epiblasto y el hipoblasto, y a partir de ahí, a los 17 días, van a estar representadas, toda la evolución va a estar representada en el embrión, en el endodermo, el mesodermo antiguo y nuevo y el ectodermo. Esto ahora veremos, os enseñaremos un dibujo donde se verán... Son las capas embrionarias que tienen su representación en el cerebro y a través de cada capa embrionaria se desarrolla unos órganos de nuestro cuerpo. Por eso decíamos antes, en función de en qué capa, en qué órgano sea, vamos a tirar hacia la capa embrionaria y vamos a ver qué tipo de conflicto se desarrolla a partir de ahí. O sea, de estas 4 capas, cada capa tiene un sentido. O sea, ahora la estamos sí, la tenemos por aquí. Vale, estos serían a partir del 17 día, ¿vale? Las capas embrionarias. Las capas embrionarias. Entonces, a partir de aquí se van a ir formando de cada capa una serie de órganos, ¿vale? Entonces, esos órganos, a partir de cuando ya se ha formado el ser, a partir de ese momento, de esos órganos dependerá toda la... De cada órgano, cada capa embrionaria, y después iremos viendo las diferentes funciones que tiene cada una de ellas. Esto es simplemente... Aquí está un poco ampliado, que es lo mismo.
Y aquí empezamos ya con las diferentes etapas, ¿vale? Por ejemplo, en el endodermo, que es donde se forma la primera capa germinal, corresponde a la primera etapa biológica. Si nos hacemos una idea, en el desarrollo de la Tierra, desde que empezó a existir la Tierra, la vida que había en ese momento en el planeta estaba en el agua, eran simplemente células, ¿vale? Pues ese desarrollo que ha vivido la Tierra y ese desarrollo que los seres, nosotros como seres vivos hemos tenido, venimos del mono, pero antes del mono veníamos del agua, todas esas evoluciones a lo largo del desarrollo embrionario se van a desarrollar en nosotros y nosotros tenemos memorias de cuando esas células estaban en el agua. Por lo tanto, en esta capa, aquí es donde... La función principal va a ser la supervivencia. Exactamente. Por lo tanto, todos los conflictos que tengan que ver con la supervivencia se van a ir a órganos que provienen de esta capa. Aquí son los alveolos pulmonares, el aparato reproductor y los colectores de los riñones, que luego el resto del órgano del riñón ya veremos que se forman en otras capas. El mesodermo antiguo, que es regido por el cerebelo y se encarga básicamente de la protección. Ahí nosotros pertenece a la etapa evolutiva donde nosotros salimos del agua y empezamos a caminar por la tierra. Entonces desarrollamos... Ahí vamos reptando. Reptamos. Entonces desarrollamos una piel más fuerte, más necesaria para protegernos de las piedras, de las rocas, de lo que nos vamos encontrando. Dependen las fascias, salen... El peritoneo, el pericardio, las pleuras... Sí, todo lo que es protección. Aquí hay también, por ejemplo, una parte del pecho, de las glándulas mamarias, pues algunos tipos de cáncer tienen que ver con esta fase del mesodermo, algunos tipos de cáncer de pecho con esta parte del mesodermo antiguo, y entonces vamos a buscar este tipo de conflictos para poder sanar esa enfermedad. Aquí van a ser conflictos de ataque, o sea, estamos hablando de defensa, de que aquí empezamos es la piel, es todo mecanismo de defensa, entonces los conflictos que vamos a vivir aquí son de ataque, que van a ir a estos órganos, serán conflictos de ataque o conflictos de preocupación en el nido. Pensad que en la fase anterior estábamos en el agua y no teníamos ni casa ni teníamos nada, pero cuando salimos del agua ya necesitamos protegernos, refugiarnos en cualquier sitio. Por lo tanto, ahí es donde vienen ya este tipo de conflictos, de ataque. Estamos expuestos y nos pueden atacar. Entonces, en cualquier situación donde nosotros nos podamos sentir atacados en nuestra vida real ahora, nuestra vida cotidiana, dependiendo de cómo vivamos ese conflicto, nos puede desarrollar un determinado tipo de enfermedad. Luego tenemos el mesodermo nuevo. Aquí ya estamos más desarrollados, ya estamos en la tierra, empezamos a caminar más, o sea, a movernos más, necesitamos ir a cazar. Pero aquí entonces, ya donde dejamos de ser reptiles, para ser ya... empezamos a caminar. Exacto. Entonces, aquí van a estar, básicamente, el conflicto de esta parte es desvalorización. Y va a ir a lo que son los huesos, va a ir a lo que son los músculos, también puede ir algo al corazón, hay a los riñones, exactamente. Pero básicamente es motricidad, por lo tanto, todo lo que son músculos y huesos van a estar afectados en esta capa. Por conflictos de desvalorización. Exactamente. Vale. Y nos queda el ectodermo. Aquí es cuando empezamos a relacionarlos. Entonces, a partir de que empezamos a relacionarnos, es cuando empiezan no solo los conflictos que pertenecen al territorio, sino que también tienen que ver con todos los conflictos que vamos a vivir de relación. Entre las personas. Esta es la parte quizá más psicológica. Aquí los conflictos también son psicológicos, porque, claro, tienen que ver con la relación, ¿no?
Entonces, de aquí el no ser feliz proviene de esta capa, del ectodermo. Cualquier conflicto, conflictos con el dinero, conflictos pertenecen a esta capa. Bueno. Aquí es donde se ve un poco, ¿no?, de las diferentes capas embrionarias, los diferentes órganos. Cómo es exactamente. Y las fases cómo que van evolucionando. Bien, entonces, para poder unir y poder enlazar todo lo que hemos visto de la biología con nosotros, con nuestras enfermedades, con nuestros comportamientos, ¿sí? La forma en que tenemos de desarrollarlo es a través del inconsciente. Al principio decíamos, el inconsciente forma entre el 95, 97, depende un poco de la fuente, de nuestro ser. ¿Eso qué significa? Que controlamos entre un 3, un 5 y el más aventajado un 8% de lo que hay aquí. Hemos dicho, el inconsciente solo es sí mismo, no sabe lo que es el otro. Es decir, si yo me preocupo porque mi hijo, mi pareja o el vecino de enfrente tiene un determinado conflicto, para mi inconsciente no es mi vecino, soy yo. ¿De acuerdo? Si el origen de todas estas emociones, sí, las vamos a buscar desde 4 puntos. También. ¿Qué es? El transgeneracional, que quiere decir todas las emociones que no se han curado en nuestros antepasados, ¿vale? Por ejemplo, conflictos con el dinero. Por ejemplo, yo siempre explico un caso de Claude Sabat, que era de un niño que va con su padre a recibir una herencia porque se ha muerto el abuelo. Entonces el padre va con el hijo, llega y se reúnen todos los hermanos y se están repartiendo el dinero. O sea, en la mesa hay dinero, hay todas las riquezas y pertenencias del hombre que se ha muerto. Entonces lo que empieza como una fiesta termina con una disputa donde terminan matándose los hermanos y matan al padre de este chico. Y este niño está viendo cómo con este reparto del dinero su padre termina muriendo. Él va a crear un conflicto, o sea, para él, el dinero, que es un símbolo, para su inconsciente, el dinero trae la desgracia. Entonces, 3 generaciones más adelante, un señor, que es descendiente de este niño, se encuentra que trabaja, es muy buen trabajador, es un hombre muy inteligente, monta negocios, pero ningún negocio le funciona. Entonces, claro, hay una información en su inconsciente donde el dinero trae la desgracia. Su parte consciente quiere traer el dinero, lo necesita. O sea, el dinero está claro, lo necesitamos para vivir. Pero en su inconsciente hay un rechazo a ese dinero. Por lo tanto, va a hacer que las cosas no le salgan bien, porque para él, si tiene dinero, va a ser desgraciado, le van a venir más desgracias. Es mejor estar sin dinero, ¿vale? Esto es un poquito para que entendáis cómo funciona el transgeneracional y todas esas informaciones que nos van a llegar y de las cuales no somos conscientes. Es muy importante tener en cuenta que el inconsciente, como no somos conscientes de él, nos manipula. Nos hace ir por donde no nos imaginamos siquiera y además nos resistimos, desde el consciente, nos resistimos a encontrar esa información que nos saque de ese agujero donde no somos conscientes. Porque el inconsciente lo único que quiere de nosotros es que sobrevivamos. Que sobrevivamos todo el tiempo. Y a veces me ocurren cosas que son muy malas y se me vuelven a repetir. Y es porque mi inconsciente me las pone delante para que o bien las solucione o bien me salve en la vida. Todo lo que me pasa en la vida me lo trae mi inconsciente para que yo sobreviva, porque en algún momento eso ha sido bueno para alguien de mis antepasados. Otro punto, el segundo, sería el proyecto de sentido. El proyecto de sentido es cómo están nuestros padres en el momento antes de la concepción. O sea, qué proyectos no han cumplido, qué deseos no han conseguido, y entonces esto se va a traspasar
durante la concepción se van a traspasar todas esas informaciones al feto. El tercer punto sería la vida intrauterina, o sea, desde la concepción hasta el nacimiento. Todas las emociones que vive nuestra madre cuando nosotros estamos en su barriga nos van a afectar. Nos van a afectar porque nosotros, a través del cordón umbilical, estamos atados, o sea, conectados con nuestra madre, a su cerebro, y todas esas emociones nosotros las vamos a recibir. Vamos a recibir emociones, pero no vamos a recibir información. ¿Vale? Por ejemplo, los niños con TDAH. Algunos casos, hay diferentes cosas, ¿no?, por las que pueden venir, pero un caso, por ejemplo, una madre que durante el embarazo, a los 7 meses, ella se oye siempre como el niño se mueve, le da pataditas, pero un día no lo oye, ¿vale? Entonces se queda un poco preocupada. Al día siguiente está más atenta y tampoco lo oye. Entonces ella va a entrar en un estrés, va a empezar a preocuparse, su cabeza va a empezar a hacer una tela de araña con posibilidades, a ver si le ha pasado algo. Entonces va entrando en un estrés muy grande. Tercer día, tampoco lo oye. Entonces el estrés es máximo. No dice nada porque sería como, no sé, decir que llamar a la mala suerte, entonces no dice nada. Al cuarto día, oye la patada. Entonces, lo que hace es, su cuerpo se relaja completamente, es feliz, su hijo está vivo. Entonces, lo que recibe en la barriga el feto es que cuando me muevo, mi madre está feliz. Entonces, claro, a los 7 años, porque sabemos que hay ciclos, a los 7 años este niño va a ser un niño movido, porque ya de por sí él tiene una información en su cerebro que si él se mueve, su madre es feliz. Pues a los 7 años le diagnostican que tiene TDAH. Los padres preocupados, claro, el niño ve que los padres están preocupados, entonces tiene que moverse más. Para que sean felices tengo que moverme más. Entonces terminan medicándolos porque el niño, como ve infelices a sus padres, va a tener tendencia siempre a moverse más. Y los tienen que medicar para que se calmen y se relajen. Pero se cura. Es tan sencillo como que la madre le explique al niño, y esto es así de claro, le dé la información de por qué él se tiene que mover. O sea, explicándole que en el 7º mes de embarazo ella estuvo 3 días sufriendo mucho porque no lo sentía y empezó a pensar, le da la información por la cual él se mueve. Y automáticamente que su cerebro recibe la información por la que tiene este comportamiento, ese comportamiento desaparece. Es tan sencillo como esto. Lo bueno de la desprogramación es que no hay medicamentos, no hay pastillitas, no hay nada. Simplemente es hacer consciente eso que tenemos oculto y que la mayoría de las veces ni se nos ocurre. Pero la solución la llevamos nosotros, igual que el problema. Los duelos, muertes durante el embarazo, las cesáreas, los partos con fórceps, en fin, preferencia por otro sexo, todo esto va a afectar. O sea, si yo estoy esperando una niña, quiero una niña, y luego me viene un niño, esto va a afectar al niño. Y a las mujeres eso nos pasa mucho. Sí, o niños, por muchas mujeres, el equipo, yo voy con un equipo de 4 mujeres, y las 4 mujeres eran niños deseados, o sea, querían niños y salieron niñas. Entonces, estas mujeres son muy masculinas. Pero, bueno, tienen un lado, tienen un lado masculino que predomina más. Yo, por ejemplo, a mí me deseaban una niña. Entonces, mi lado femenino también es un poquito más fuerte que el masculino. Soy un hombre normal, ¿eh? ¿No me vas a tener hasta el final? No pasa nada. No, pero quiero decir que
Sí, pero hay gente pues que le puede afectar más es o puede afectar simplemente para menos. que veamos que a veces cuando tenemos un conflicto, para buscar el origen, pero si no hay conflicto, no hay nada que buscar, estamos perfectos. Hemos dicho salud y felicidad. ¿Hay felicidad? Perfecto. Abortos anteriores. Imaginaros una mujer que ha tenido un aborto en el 6º mes, por ejemplo, ¿vale? Y se vuelve a quedar embarazada. Solo imaginar qué le puede pasar por su cabeza cuando está en el 6º mes de embarazo. Claro, está en el pánico a que le vuelva a pasar lo mismo. Entonces, el niño va a recibir toda esa información, todos esos miedos los va a recibir. ¿Vale? Vale. Siguiente punto donde también tenemos... ¿Sí? La Reme cuando quiera entrará, porque como ha llegado tarde... Las preguntas. Y el otro punto donde nos entran también emociones es nuestra propia vida. Una vez nacemos, pues a partir de los 0 a los 9 años, nosotros somos como esponjas. Por lo tanto, estamos captando todos los conflictos. Nuestros padres, como patrones, el patrón masculino y el patrón femenino, pues nuestros abuelos, nuestros hermanos, y a partir de aquí empezamos el colegio, los primeros abandonos, porque el gran conflicto que tenemos también es el de abandono. Entonces, el conflicto de abandono proviene de las primeras edades, cuando nos dejan de dar el pecho, o cuando nos llevan al colegio, o nuestros padres se fueron al pueblo a un entierro y nos dejaron al cuidado con un tío. Cualquier niño pequeño que necesite a su madre, sobre todo a su madre cuando son muy pequeños, y no la encuentre, ¿cómo le vas a explicar que ha ido a lo mejor a tener otro bebé, o está en el hospital enferma, o ha ido al pueblo porque se le ha muerto el padre? Lo único que siente ese bebé es que lo han abandonado, es que no está su madre. Y esa situación se le puede ir repitiendo a todo lo largo de su vida. Me dejan todos los hombres que me encuentro son iguales. Esos son patrones que tenemos instaurados y que es fácil detectarlos, es fácil buscarlos y limpiarlos. Pero nos acostumbramos a vivir ahí, y aunque no nos llegue a una enfermedad física, sí que el inconsciente no nos deja vivir, ni ser felices. Y no dejamos de ser animales, ¿eh? O sea, nosotros, si es un hombre, el conflicto con el padre es un conflicto de territorio. Son dos monos en un territorio, donde dos monos se van a pelear y donde el mono joven va a salir despedido para formar su propia familia. Y eso es ley de vida, ¿vale? Entonces es normal que cuando un niño entra en la pubertad, tenga una relación con el padre muy... Exactamente, porque es su necesidad. Y de esta relación, el niño tiene que salir, el adolescente tiene que salir despedido para formar su familia. Esto es ancestral, esto está en nosotros, forma parte de nuestras memorias. Entonces, con el padre, el hombre con el padre es conflicto de territorio. Y con la madre va a ser conflicto de amor, el sentirse abandonado. La mujer, el conflicto de territorio lo tiene con la madre. Son dos hembras en un mismo territorio, ¿vale? Y el conflicto de amor con el padre, ¿vale? Y muchas veces el conflicto de amor con el padre viene una vez la mujer tiene la regla, porque por naturaleza la mujer cuando ya tiene la regla ya es fecundable, por lo tanto la relación ya no puede haber el mismo cariño, ya no es una niña, ya no es ese roce ya no es natural, por lo tanto inconscientemente el hombre tiene que alejarse. El padre tiene que alejarse de la niña porque ya está es fecundable. Entonces, la niña nota esa distancia. Y claro, esa distancia lo que va a creer es que su padre ya no la quiere. No sabe lo que ha hecho, pero su padre no la quiere. Y ahí tiene el conflicto con el hombre. Y que sepáis también, tanto hombres como mujeres, que el primer patrón que tenemos, que es el de nuestro padre y el de nuestra madre, van a ser los patrones que vamos a buscar en nuestra pareja, porque son los patrones que nosotros conocemos.
¿Qué pasa si tú has perdido a tu padre a los 8 años? ¿Qué patrón tienes? El de la falta, como mínimo. Bueno, lo dices por ti. Bueno. Sí. O te encargas más Y puedes haberlo idealizado y dificultad con los hombres porque ninguno llega a la altura de tu padre. Entonces, puede ser, ¿eh? Puede ser por ahí, puede ser por otro lugar. Pero... el patrón de tu madre. ¿Eh? Ya no existe. O la madre hace de los dos. O Sí, exactamente, a veces o se crea un vacío. la madre. Y sí. Es que, claro, tenéis que entender que cada persona es un mundo. Entonces, cada persona, una misma situación, no sé, todos los que estamos aquí viéramos algo, cada uno vería algo diferente, cada uno le daría su matiz diferente, ¿no? Nosotros tenemos una guía y sabemos más o menos por dónde buscar, pero claro, cada persona es, o sea, tiene que estar... Algo que se hace en programación o que no se hace en programación, en desprogramación, es tengo un amigo que... No, porque no sabes qué siente tu amigo. Es en primera persona, el otro no existe. La línea de vida, como os he dicho, se van a ir repitiendo. Quiere decir, a los 45 años me han detectado un cáncer. ¡Pam! Lo que vamos a hacer es buscar esa línea con el 9, porque sumamos 4 y 5 y dan 9. Y además es múltiplo de 9. Por lo tanto, vamos a ir a ver qué ha ido pasando, qué pasó a los 36, y vamos a ir buscando esa línea. A los 24, a los 18, a los 9... Y os sorprenderíais como las emociones... Se repiten. Las emociones son las mismas. Como en esos ciclos nos sucede algún conflicto Las emociones básicas, ¿eh? Repetimos Hay esa misma un momento, emoción. un shock ahí que es idéntico. Y que esa emoción la vivió nuestra madre en el momento de la concepción, o en el 7º mes, o en el 8º mes, o en el 5º mes. Quiere decir que si mi madre sintió impotencia por cualquier cosa en el 5º mes, yo en mi vida voy a tener ciclos de 5 donde se me va a repetir la impotencia. Pura y dura, ¿eh? O sea, es así de sencillo. ¿Vale? Es un programa, no dejamos de ser ordenadores. Y nos dejamos de, cada día por la mañana, cuando nos levantamos, de cargar una serie de programas, como cuando enciendes el ordenador y se pone el Windows automáticamente. Pues nosotros también funcionamos con ese modo automático. Se nos cargan esos programas. ¿Sí? ¿Vale? A ver cómo vamos de tiempo. Vale. Reme. Venga. Hola a todos y bienvenidos. Ya llegamos a preguntarte. Yo casi, cuando tengo una voz un poquillo fuerte, casi de aquí lo veo un poco mejor. La fase de la enfermedad, toda enfermedad tiene dos fases, ¿vale? Una de estrés y otra de reparación. Cuando estamos estresados es cuando tenemos un shock. Un shock quiere decir una mala noticia, un problema que nos ha venido tajante, que no esperamos. Y nuestro cuerpo cambia el ritmo. Nosotros de noche estamos en vagotonía y de día estamos en simpaticotonía, porque estamos alerta. En el momento que hay un shock, el cuerpo cambia. Ya el ritmo no es el mismo. Entramos en simpaticotonía constante. Eso quiere decir que no descansamos. Yo voy a hablar en primera persona. Si yo tengo un problema, un shock, algo que me viene en el momento, yo me paso días nerviosa, no duermo, no tengo apetito, siempre tengo aquí. Esa es la parte de estrés. Se llama también parte fría, porque los vasos sanguíneos se contraen. Normalmente tenemos las manos frías, los pies fríos, no descansamos. El sistema nervioso, como he dicho antes, siempre está en simpaticotonía, no descansa. Si a nosotros, si cogemos el ejemplo de un coche, que le metemos primera y andamos kilómetros en primera, ¿qué pasa? Se nos carga el motor. Nosotros no podemos estar en simpaticotonía constante sin dormir y ese estrés continuo.
cuando en la psique, en el pensamiento, no encontramos una solución, es nuestro cerebro automático el que lo coge. Coge el relevo y dice, ya, si no puedes gestionarlo, tú ya no puedes seguir así, porque nos moriríamos. Y el cerebro solo trabaja para que sobrevivamos, instante a instante. Entonces lo que hace es bajarlo a la biología. Es como, yo siempre lo digo, porque a mí me gusta ser sencilla, un cuadro de mando de luces de casa. Si en la lavavajilla nos está dando un cortocircuito, ¿qué pasa? Todo el cable que va al interruptor de la lavavajilla o del electrodoméstico salta, pero seguimos teniendo luz. Pero ha saltado este porque si no se iba a cargar la instalación entera. Pues esa es la función de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro. Mandarte al órgano correspondiente de tu conflicto, ¿vale? Porque depende de cómo la persona viva, porque aquí no son 2 por 2, son 4. Un mismo conflicto, yo lo puedo vivir de una manera, Ricardo lo puede vivir de otra, y Luisa de otra, y cada uno de vosotros, el mismo problema. Pero nosotros, a raíz de nuestras creencias y de nuestras memorias que traemos instaladas, le vamos a dar un sentido a ese problema. Yo sé, seguramente que muchas de vosotros, a una amiga le ha contado un problema. Eso no es un problema, es una tontería. Pero la persona no es una tontería para ella. Tú, como no tienes esas mismas memorias y esas mismas creencias, lo ves algo ilógico. Pero esa persona lo está viviendo muy angustiada. Y le decimos, es una tontería. Encima la desvalorizamos, ¿no? Porque tiene un problema que no le damos la importancia. Me voy otra vez, que ya me sale un poco. En el momento, cuando el cerebro baja el problema a la biología, al órgano, lo que sea, todo es para que lo solucionemos. En el momento que lo solucionamos, y solucionar hablo también de aceptar, porque si el conflicto que te ha cambiado el ritmo de vida es la muerte de un familiar, ese no se va a solucionar. Pero sí que llega un momento en que lo aceptamos. Cuando lo aceptamos, eso o solucionamos o le encontramos una solución práctica, pasamos a la fase de reparación, ¿vale? En la psique o en el pensamiento decimos, ¡ay, qué alivio! Por lo menos este problema ya lo he solucionado, ¿no? O ya estoy mejor. Bueno, mira, la vida es así, tengo que seguir para adelante, ya estoy mejor. Pero ahora, en ese estrés, nuestro cuerpo, las células se han visto afectadas, tanto como si depende de las capas que Ricardo ha hablado antes, del mesodermo y del endodermo. El mesodermo y el endodermo, todos los conflictos que tengamos, y esto quiero aclararlo porque esto no quiere decir que cada conflicto que tengamos sea un cáncer. Porque hablamos que si cuando el cerebro manda la orden a un órgano, dependiendo de la intensidad del conflicto, te puede hacer una llaguita, o un nódulo, o un cáncer, ¿vale? Pero eso es dependiendo de la intensidad. Tenemos muchos shocks diarios y estamos estresados 2 días y luego no pasa nada, ¿vale? No, tampoco es cuestión de ser alarmista. Cuando hay un cáncer, la persona lo ha pasado muy mal. Y mucho tiempo. Cuando aparece un cáncer, puede ser que esta persona lleve como 6 meses viviendo eso en angustia. O años, ¿eh? O años. Pero si es años, son pequeños problemas, pequeños shocks, ¿vale? No es uno solo. Cuando aparece a los 6 meses ha sido algo atrás potente. En el mesodermo, en el endodermo y en el mesodermo antiguo, si el conflicto pertenece a esa capa, nos va a hacer masa. Quiere decir que nos darán nódulos o tumores o quistes. Y si es en el ectodermo, que es la última capa, que es la de relacionarnos, ahí siempre nos va a quitar células. Quiere decir que ahí están, en esos conflictos están las úlceras, la esclerosis en placas, porque resta la mielina, son ese tipo de conflictos, ¿vale? Aquí, justo aquí, es cuando pasamos de la fase de estrés a la fase de reparación. Y aquí es cuando nos empezamos a encontrar más.
porque nuestros órganos se tienen que reparar. Entonces entramos en vagotonía total. Esto quiere decir que estamos más cansados, nos empieza la fiebre, incluso podemos sangrar. Y aquí es donde vamos al médico. Aquí es donde vamos, a donde tenemos miedo, nos duele mucho la cabeza. Aquí vamos al médico. Y ya estamos reparándolo, ¿eh? Ya lo estamos solucionando. Pero aquí es cuando vamos al médico. Y en esta fase es la más peligrosa. En esta fase es la más peligrosa. Porque aquí hay crisis epiléptica, que quiere decir que cuando se están reparando puedes vivir el conflicto en un momento dado, revivirlo otra vez. Vamos, que hay que ir al médico. Si estás en esta fase y tienes fiebre y te encuentras mal, no quiere decir que esto tendría que ser fase de reparación, pues no voy al médico, que ya me pondré bien. No, nosotros no decimos eso, ¿eh? Los médicos no hacen falta. ¿Y qué podría decir más de aquí? Pero aquí también es cuando, nosotros cuando vamos al médico, es cuando aparece también el gran problema que es el conflicto de diagnóstico. Porque claro, un médico es el dios de la salud. Entonces, le damos mucha importancia. Le damos mucha importancia a lo que nos dice. Y mucho valor. Si lo ha dicho el médico, hay que hacerlo. Si nosotros un día vamos al médico y el médico nos dice que tenemos un cáncer, automáticamente nosotros nos hemos visto dentro de la caja de pino, nos hemos visto muertos. Hemos hecho la representación. Uy, tú tienes cáncer. Ay, el cáncer se muere la gente. Uy, ¿a mí cuántos meses me quedan de... Uy, ¿cuánto? Entonces, volvemos... La persona independientemente volvemos otra vez a la fase de estrés. Se reactiva otra vez el conflicto. Volvemos aquí otra vez. Y mayor. Ahora con un bloqueo. Hay unas estadísticas que dicen que la persona que tiene cáncer, del 100%, solo el 40% mueren del cáncer. El 60% mueren del miedo. A eso. A ese conflicto de diagnóstico, miedo a morirse. Sí, el mismo reactiva, el mismo miedo. O sea, nosotros con el pensamiento, ¿no?, fabricamos futuro. Entonces, con el miedo, cuando nosotros tenemos miedo a morirnos, lo que estamos es proyectando en el futuro esa muerte, y con una enfermedad en concreto. Y hemos dicho que el cerebro no entiende de lo real y lo simbólico. Si nosotros no lo representamos, el cerebro se lo cree. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se va al médico. O sea, ellos hacen su función y la hacen bien, ¿eh? Sino que hay que cogerse... Porque yo tengo personalmente el problema de la miopía con mi hija, tenía. Y el problema de la miopía aparece a muy temprana edad, es verdad. Y te va creciendo la miopía, va avanzando, la miopía no se para. El no pararse es, un crío llega al colegio con una gafa y el primer día ya tiene un conflicto. Porque los amigos se están riendo, uy, la 4 gafas, 4 ojos, perdón. Bien, mi mamá se han reído de mí. A mí no me ha llegado a pasar porque gracias a Dios conocía la programación. En el momento que alguien se ríe de ese niño, de esa niña, ¿qué piensa tu cerebro? No quiero que me vean. Esa niña no quiere que la miren, no quiere que la vean. Si tú estás diciendo a tu cerebro, no quiero que me vean, y eso va para todos, el que tenemos gafas o tienen gafas, el cerebro no puede hacer nada fuera de nosotros. Si no quieres ver, si no quieres que te vean, lo que hace es quitarte vista. Y ya que hemos empezado con la vista, todas las que somos cuarentonas, cuando nos asomamos al espejo, ¡ay, esta arruga! ¡Ay! Tu cerebro te quita vista. Eso es la presbicia. Para que no te veas. Para que no te veas. Es el único fin. Porque tú misma no te ves. Porque tú no te quieres a ti mismo. No aceptas. Hay que mirar al espejo y decir qué guapa estoy y qué arruguita de la experiencia. Y con la miopía, que me voy de seguida, pasa esto. Entonces cada vez que la niña tiene un shock, va perdiendo visión. Y como se ha creído que la doctora le dijo, porque fue de pago y es muy buena, le dijo que cada año le iría aumentando, pues ve, llevaba razón. Y cada año le va aumentando. A la mía no, gracias a Dios. O a la desprogramación, o a los dos, porque soy creyente. Pero
todo funciona igual. Hoy ha salido el ejemplo de la miopía. Yo también llevaba gafas y no las llevo. Pero todo es igual. ¿Vale? Bueno, tenemos 10 minutitos si quieren hacer algunas preguntas o algo. Y mañana, el domingo hacemos un taller en una de estas, a las 11, por si alguien quiere venir a experimentar. Trabajaremos algunos ejercicios y... Si alguien quiere trabajar algún conflicto, algún problema... Sí, aquí. Pues, no, no te puedo decir porque no en me No, es en la sala ISIS. En la sala ISIS, sí. El domingo a las 11. Ajá. Si tenéis alguna pregunta, alguna cosa que queráis... He entendido que la base de empezar a 7 años. No, hay muchos ciclos. Hay muchos Cada ciclos. persona tiene los suyos. Sí, Y cada persona puede tener muchos. Por ejemplo, el de Porque cada día nos independencia. pasan cosas. Cuando te casaste, a la edad que te casaste, por ejemplo, o me fui de casa, a los 18 me fui de casa, ¿vale? A los 36 va a haber otro ciclo correspondiente a esa salida. O sea, los Yo ciclos... tenía mucho conflicto con 7 y con 9. El que sí que tenemos todos... Los 7 meses un problema. Y a mí se me repetía los 7 y a los 9. 7 y 9. Y todos los números relacionados con el 7 y con el 9. A los 14, a los 18, eran conflictos diferentes, pero los tenía. Y los ciclos pueden ser buenos o malos, ¿eh? Y O sea, todo lo que sea si, malo. un ciclo que tenemos todos, o la mayoría que hemos nacido con 9 meses, es el de 9. Pero ese ciclo puede ser, si ese día del parto fue largo, fue pesado, fue malo, pues será un ciclo de 9 que tendrá que ver con ese negativismo. Y si fue un parto perfecto y fantástico, pues tendrá que ver con esa salida fantástica, ¿no? Pero en el fondo es la salida a la vida, es el primer examen de nuestra vida. Si el parto ha sido difícil y complicado, es fácil que los niños y las personas que hayan tenido un parto difícil y complicado tengan dificultades, por ejemplo, con los exámenes. Porque los exámenes, o sea, el nacimiento es el primer examen, o sea, te van a mirar a ver si estás vivo, si estás bien, si no te falta nada, o sea, pasas una revisión, es un examen. Y se vive como un examen, ¿eh? En el inconsciente. Entonces, cada vez que se presenta un examen o una prueba o algo que se sienta que va a ser revisado, se enfrente y lo viva muy mal. Nervios, dolores de barriga, a la hora del examen. O sea, O personas o niños que han nacido con force, quiere decir que en su nacimiento han necesitado ayuda. Estos niños cuando llegan a los 9 años les cuesta arrancar, están esperando a que le ayuden para dar. Necesitan siempre a alguien, necesitan. o el profesor que les dé un empujón, o alguien que los saque, que les motive. Es muy simbólico, pero funciona así, Dime. Yo quería preguntar, decíais que gran parte de los problemas o de lo que se puede estar viviendo se encuentran en el inconsciente, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿cómo llegas a él? ¿Cómo haces para...? Porque Tenemos herramientas. tenemos herramientas. O sea, como nosotros sabemos, tenemos los conocimientos de los ciclos. O sea, en realidad nosotros lo único que hacemos somos como facilitadores. ¿Vale? Tenemos unas herramientas donde ayudamos a la persona a traer en conciencia el conflicto. Porque el conflicto, dependiendo en qué sitio esté, más o menos sabemos de lo que se trata. Puede ser conflicto de supervivencia, puede ser conflicto de relaciones, puede ser conflicto de desvalorización. Creencias. Las O creencias sea, tienen mucho que ver tenemos con y dependiendo de dónde esté la enfermedad, en qué órgano esté afectado, nosotros ya sabemos aproximadamente cuál es la emoción. Entonces lo que hacemos nosotros es ayudar a esa persona a través de diferentes técnicas que pueden ser la PNL, puede ser la hipnosis, puede ser La hipnosis ericksoniana. ericksoniana, sí, a través de diferentes... el árbol genealógico Sí. también ayuda, la línea de vida. La línea de vida, para nosotros lo que trabajamos muchísimo es con la línea de vida, porque solo el hecho de que una persona se dé cuenta de, no sé, a los 45 años está viviendo una situación que vive con impotencia, donde se queda completamente inmóvil, impotente y todo le pasa por encima. Entonces, le vamos a demostrar que cada vez que sale el número 9, que es decir, 45, o que es múltiplo de 9, 36, 24 y 18, pero también...
24, no, 27. Eso, 27. Y cada vez que sale el 9, por ejemplo, en los 34, no, a los 36, ¿no? A los 36, que sumaría 3 y 6, 9, vivirá esas emociones otra vez, en un conflicto diferente, pero vivirá impotencia y se quedará plantado a que todo le pase por encima. Y además, él mismo se dirá, pero ¿cómo es posible que yo me enfrente a esta situación de esta manera? O sea, ¿Qué diferencia hay con la biología? es lo mismo. Ellos han cambiado el nombre. En realidad, el auténtico es programación biológica que viene. O sea, Hammer hizo la nueva medicina germánica y tuvo un discípulo que era Claude Savart. Entonces, Claude Savart es donde salen las ramificaciones. Entonces, de Claude Savart ha salido, él hizo la biología total y la desprogramación biológica, salió, bueno, en realidad era descodificación. Sí, porque viene de Francia, de codage. Entonces, cuando vienen aquí a España, lo entran como desprogramación, pero salen varias líneas con Christian Flesch, con Salomon Sellam, donde empiezan con biodescodificación, descodificación biológica original, o bioneuroemoción, sí, o varios nombres, porque todo el mundo quiere poner su etiqueta como para diferenciarse, pero todos venimos del mismo sitio. Es biología, son emociones. Sí, todos venimos. La diferencia que nosotros tenemos con Hammer es que nosotros trabajamos también con el transgeneracional y con la vida intrauterina, que él no trabaja con eso, trabaja más en lo que es la línea de vida de la persona. Bueno, porque él también trabaja más en lo que son enfermedades Pero muy duras, cánceres y demás. Pero, y ahora ya se trabajan otras enfermedades que, entre comillas, no son tan graves. Pero que toda la información que tenemos nosotros y todo lo que trabajamos es con la base de Hammer, ¿eh? Sí, o sea, porque descubrió las leyes que son... Todos. Luego las técnicas, cada uno puede utilizar otras técnicas. Al final se diferentes. trata de eso, que comentaba esta señora, se trata de acceder a ese inconsciente, que revivamos esa emoción, que la hagamos consciente y no hay más. Dime. Y le habéis estado dando bastante importancia al tiempo del embarazo. Sí. Yo es que estoy embarazada ahora. Entonces, claro, ya la otra vez que estoy embarazada, pues un poco también, pero todo lo que las embarazadas sentimos, ¿tenemos por qué transmitírselo a los hijos? ¿O puede ser que haya cosas que según las circunstancias Mira, no se tengan por qué transmitir? él, Porque claro, también hay... Ya, te entiendo perfectamente. todas las emociones que tú sientes las estás sintiendo. Todas. Si tú sientes miedo, él está sintiendo miedo. Si sientes impotencia, él va a sentir impotencia. Todo lo que tú sientes, él lo va a sentir. Lo importante es que cuando tengas la oportunidad, le des la información. Porque lo que desprograma es la información. Porque nosotros, en el transgeneracional o en la vida intrauterina, nosotros recibimos sensaciones, sentimientos, pero no tenemos la información de por qué. Entonces, se queda grabado en el inconsciente un comportamiento, sea bueno o malo, porque al inconsciente no le importa, sino que esa emoción es buena. Impotencia, tengo que sufrir impotencia porque la impotencia es buena. Él no sabe si es bueno o malo, simplemente recibe esa emoción y la va a repetir. Entonces, automáticamente que se sabe por qué le llegó esa información, o sea, por qué le llegó esa emoción, el cerebro, no es necesaria, sí, esa el cerebro fue algo que en ese momento fue un recurso que me fue útil, pero hoy no es necesario, ya se cambia el patrón. Sí. Sobre todo con los niños muy pequeños, no trabajamos con ellos, trabajamos con sus madres, con sus padres, y los niños sanan, te alucinas. Yo te recomendaría que si algún día, emociones fuertes, o sea, sí, traumas. Cosas fuertes, no hace falta que seas... Con la pequeña que tiene ahí. Que simplemente que si tienes algunos momentos donde sientes emociones muy fuertes, te apuntes la fecha, la emoción y el por qué la tuviste. Y en un momento, cuando haya nacido, aunque el niño esté durmiendo, le das la información. Y su cerebro actuará. Nosotros tenemos Vale. una compañera que no ha podido venir y está embarazada. Sí. ¿Qué tal? Que tenemos una compañera que no ha podido venir y está embarazada. Y está haciendo un diario. Porque luego se me olvidará. Sí.
Entonces, lo importante es poder dar esa información, porque, ya te digo, lo que va a desprogramar es recibir la información de esa emoción. O sea, una madre que tuvimos hace poco también, que resulta que también le habían detectado TDAH, y ella había leído un libro donde era importante motivar al niño para que se moviera. Y entonces le hablaba a la barriga a su hijo, le iba diciendo, tú, hijo, tienes que moverte, y tienes que moverte, que es muy bueno que te muevas. Y le hablaba así. Eso, me parece que fue con 7 meses, ¿no? Era 6 o 7 meses. Con el libro delante, le fue diciendo esto, le hablaba. Entonces el niño empieza a ser movido, empieza a ser movido. Solo explicarle lo que había leído y lo que ella le decía, y que eso ya no tenía sentido, el niño se calmó un 80%. Solo dándole esa información. ¿Por qué? Porque hay una emoción, pero no está la información del porqué. Él no recibe. Además, el cerebro solo guarda símbolos. No guarda palabras ni los recuerdos que los guarda en símbolos. Son símbolos. Esto también va para las alergias. Porque las alergias es un conflicto de separación. Sí. Las alergias, la mayoría son... No, Didi. No. Que alguien lo Tú que lo diga. haces muy bien. No, la alergia es un conflicto de separación. Si nosotros hemos tenido un conflicto o con una mascota que se nos ha muerto, o algún shock, como una enfermedad, ¿vale? Cuando yo he dicho ahí en la fase de la enfermedad que es la más crítica, porque hay una crisis epiléptica, y ahí puede que nos recuerde algo, nos venga una pista del conflicto y recaemos, eso puede ser alergia. Porque quiere decir que nuestro cerebro está oliendo, o viendo, o sintiendo algo que estaba a nuestro alrededor en el momento que ocurrió. Si es con un animal, yo tengo alergia al gato, al perro, casi siempre hay una historia que o un gato se ha muerto y yo lo he vivido en animal. La madre no ha dado importancia, pero la cría... ¿Cuántos? Por lo menos dos tienen ese conflicto. Aquí. Y ahora. La madre, en primera instancia, es la que afecta más al feto. Pero yo me pregunto si el padre, los hermanos... Sí, también. claro, en el proyecto de sentido y también... Pero claro, Sí. si tuviéramos que hablar de todo... Sí. Ten en cuenta que hay un cerebro familiar donde telepáticamente hay comunicación. Entonces, también. Pero es mucho más directo. Lo que hay que entender es que es mucho más directo con la madre que con el padre. Y otra, también, por ejemplo, con las joyas. Nos están Que vienen las... Vale. Bueno, el domingo tenemos a las 11 y bueno, Tenemos como un taller terminamos a la hora de comer, no nos echarán. que me parece... Sí, lo podemos... Abajo tenemos... Abajo tenemos una carpa si queréis Sí, información. tenemos una pequeña carpa que estamos allí todos los fines de semana.